Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es una nueva edición del resumen, cerrando una semana muy intensa en la Cámara de Diputados, en el Congreso en general, porque recordemos que del otro lado del Palacio Legislativo se está debatiendo nada menos que la ley de bases y el paquete fiscal. Bueno, con novedades que, bueno, no eran las esperadas por el oficialismo, porque, bueno, se extiende el debate, se extiende por lo menos a la semana que viene y veremos en todo caso entonces eso traslada la posibilidad de sesión para la semana siguiente. Bueno, vamos a hablar durante esta edición de las expectativas que hay, porque todo lo que suceda con la ley de bases allá va a repercutir obviamente en la Cámara de Diputados por si en todo caso vuelve con modificaciones. Bueno, hablábamos de una semana muy intensa que fue la presente. Bueno, hubo numerosas reuniones de comisión. Hay un panorama de reuniones ya previsto para la próxima semana, pero bueno, de todo eso vamos a hablar con quienes hoy me acompañan. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Y tomando en cuenta las expectativas del gobierno, como vos bien decías, entienden que no es una derrota, el atraso, eso es lo que hacen conocer en Casa Rosada diariamente. Pero bueno, no llegan con la postura inicial, sabemos de la inflexibilidad para algunos temas de Javier Milei, que era que el 25 de mayo estuviese la ley bases, en un principio era condición sine qua non, con el correr de los días, con las conversaciones, con la discusión que llevó adelante el ala política del gobierno encabezado por Guillermo Francos, entre otros. De alguna manera fue acercando votos y tratando de caminar sobre pie firme junto con el PRO para que en diputados se aprobara. Finalmente, esto va a acontecer, según dicen en el gobierno, están seguros que van a conseguir entre 37 y 38 sufragios, y lo que está claro es que, y también saben el gobierno, que va a volver al recinto de la Cámara Baja, aprobada en general, y va a sufrir modificaciones. Y estas modificaciones ya las están conversando, ya las están analizando, ya están viendo cómo van a ser en definitiva subsanadas para que pase el menor tiempo posible en diputados y salga efectivamente aprobado los cambios, José. Ahí veremos, da para mucho para hablar sobre este tema, sobre la cuestiones reglamentarias que tienen que ver con los votos que necesitan, los votos que se necesitarán en todo caso si vuelve a la Cámara de Diputados para imponer el original, o si hay disposición para aceptar las modificaciones que vayan a hacerse. Es todo un debate que seguramente hoy lo vamos a analizar durante esta jornada. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, José? Bueno, saludar a Fabián, por supuesto, y a toda la audiencia a través de Diputados TV. ¡Feliz viernes! Si se puede llamar así, con mucho trabajo también. ¿Tu cuerpo lo sabe? Y el cuerpo está como que está tratando, llega con lo justo, ¿viste? Uno dice, che, pero pará, sos como, bueno, estamos ahí, poniéndole mucha energía, porque, bueno, se empiezan a venir los primeros fríos y, viste, cuesta más arrancar, pero bueno, no importa. Estamos muy motivados con todo esto que está pasando en la Cámara de Diputados, con mucha actividad en comisión. Ya creo que se puede decir que empezó a full toda la actividad parlamentaria en cuanto a los proyectos, en cuanto también al debate, algunas negociaciones internas, y por supuesto todavía hay algunas cosas que están en el tintero esperando por su sanción, ¿no? En realidad por su media sanción para poder llegar al recinto, para que se establezca un pedido de sesión y de esa manera se puedan tratar, como por ejemplo la de movilidad jubilatoria, que se fue corriendo la firma, teniendo en cuenta que esta comisión tenía que pasar sí o sí por presupuesto y Hacienda. Así que bueno, quedó el tema de la firma de los dictámenes, y por otro lado también el tema universidades, que ya lo veníamos hablando mucho, el régimen de financiamiento para las universidades, que es un tema que también está tratando de llegar a un punto de acuerdo por parte de todos los bloques. Por el otro lado, bueno, lo que ya ustedes decían de la ley bases, que cambiaron los planes en el Senado, y la semana que viene hay nueva actividad en comisión, así que bueno, ya les voy a estar contando un poquito de eso y algún que otro proyecto que pasó esta semana, porque esta semana tuvimos desde seguridad hasta tema fluviales, marítimos y asuntos pesqueros, esta comisión que es presidida por el diputado Stefani, si no me equivoco. Sí. Se le dio finalmente. Exactamente, sí, porque es uno por
por eso en su provincia de origen Claro, sí. es Tierra del Fuego, nada más y nada menos. Así que, bueno, realmente vamos a hablar de un poquito de todo, así que quédense en diputados porque vamos a pasar en materia económica también, bueno, de todo. Ha hecho la venta muy bien Lourdes de este programa y bueno, pasan muchas cosas dentro del Congreso, fuera del Congreso. Obviamente ayer tuvimos el paro nacional que bueno, dejó mucha tela para cortar. Hoy parece que hubiera pasado mucho tiempo, hoy ya otra novedad es la que domina, que es el accidente ferroviario que hubo y que obviamente todas las cosas que pasan fuera del Congreso después repercuten en esto que es la caja de resonancia de la política en general, pero de todo en particular. Y bueno, veíamos en las redes sociales, por ejemplo, a propósito de este accidente, que originalmente había 16 heridos, ahora por las últimas novedades hay 90, nadie grave, pero... Sí, hay algunos de los que están más graves que sí, efectivamente están en riesgo de su vida. Esperemos que realmente no sufran esta consecuencia. Pero había distintos valores en cuanto al riesgo que estaban sufriendo. Así es, bueno, así que bueno, y inmediatamente la exdiputada nacional María Luján Rey tuiteó, bueno, ella fue una de las protagonistas de lo que fue la lucha justamente por la justicia, por la tragedia de Once, y ella dijo, estremece y nos vuelve a interpelar cuál es el mantenimiento que recibe el servicio ferroviario. Esa me parece que es la discusión que se abre. Ella decía, por ejemplo, sí, estamos volviendo, hay sensaciones de que estar volviendo a 2012. Ella lo hablaba en general y se preguntaba si necesitábamos más tragedias para reaccionar. Por su parte también el diputado Tognoli, Eduardo Tognoli, había publicado un trabajo, una exposición, un video que hacía sobre todo la situación ferroviaria. Me parece que él no hacía referencia puntual a este tema, pero lo republicó o lo publicó originalmente. Cerca del mediodía. Claro, Yo me fijaba la hora para ver si coincidía si con tenía que ver con esto, pero bueno, venía a cuento de esto, obviamente, porque él directamente le apuntaba al gobierno actual. Me parece que esto, en todo caso, la situación ferroviaria hay que tener en cuenta. Me parece que no es de ahora, no es de... Sí, lo que pasa es que aquí era lo que recién charlábamos hace unos minutos con Horacio, José. Sí. Hay que ver el tema también de la doble vara, ¿no? O sea, desde donde uno analiza la situación, se utiliza siempre el mismo canal, la misma forma de investigación, si efectivamente va a ser culpable una persona u otra. Hay que esperar la investigación. Dicen que es el juez Ercolini el que está ya nombrado para llevarla adelante. Los trabajadores habían denunciado robo de señales y de cableado, trabajadores que fueron despedidos hace un mes y que se encargaban de la señalización, digamos, de alguna manera alertaban sobre lo que podía pasar. Así que va a estar muy discutido. Lo que yo creo que fundamentalmente está pasando ahora en las redes, comparaciones de fotos de los dos accidentes, un tema que no sirve, no aporta. Lo que sí está claro y que debe estar en la discusión y en el debate es, por un lado, si efectivamente, porque salió también el ex titular de trenes del gobierno de Alberto Fernández, Martín Marinucci, a decir que ellos venían sosteniendo la inversión en ferrocarriles y que el gobierno de Milei lo paró en seco. Entonces esa discusión va a ser, me parece, la que va a dominar en las próximas horas lo que suceda. Mientras tanto, por supuesto, la gente es la que, en definitiva, está sufriendo las consecuencias, ya sea por falta de inversión, por negligencia o por lo que efectivamente resuelva la justicia que se produjo el accidente. Así es, y bueno, la cuestión es que yo justamente estaba sobre el tema, estaba hablando con una persona que está vinculada al tema, a los trabajadores ferroviarios, y decían que el problema, me planteaba que el problema no es actual, estoy buscando porque mantuve un intercambio, y decía, y me planteaba inmediatamente después de surgido el accidente, decía que bueno, hay un desfinanciamiento desde hace años, o sea que es verdad que lo que se pararon ahora fueron las obras. Lo que el desfinanciamiento es todo lo que es problemas técnicos, en realidad es porque no hay repuestos. El año pasado
al menos en la línea que... Pero no hay Martín. repuestos, ¿por qué puntualmente? Porque no hay repuestos. No hay repuestos. No hay repuestos, bueno, no hay plata. No hay dinero, claro. No hay plata. Tenían órdenes de no comprar repuestos y para poder arreglar una formación le sacaban a otra y así están. Bueno, en general eso sucede en mucho, Sí, en el transporte pasa. en muchos servicios. Uno sabe eso que pasa en los subterráneos también. Sí. Y me decía, esta persona es familiar de un Ferroviario. motorman. Y decía, es una locura y peor. Bueno, trato de no revelar algunas cosas. A esta persona a veces lo hacen querer salir con trenes que no tienen frenos. Así que bueno, Bueno, la verdad que es un panorama dicho bastante lo cual, bueno, pero pero yo creo que comparto totalmente lo que decía Fabián respecto de que no hagamos comparaciones y no hagamos análisis fuera anticipados. Primero acá habrá que averiguar todo bien, investigar bien qué es lo que sucedió y por suerte en este caso celebremos que no terminó esto como fue lo de la tragedia de Once. Ahora me decías que bueno, hay heridos más graves de lo que pensaba. Sí. Así que bueno, esto es una cosa si es un llamado de atención, bueno, bienvenido sea, porque evidentemente esto lo merece. Pero Lourdes, me decían que Sí. bueno, vos vas a comentar una actividad muy importante que va a haber el próximo lunes. Así es, hay una actividad muy importante, bien decías vos, el próximo lunes. Esto va a ser a partir de las 10 de la mañana porque... se cumplen 30 años de lo que es la reforma constitucional, ¿no? Es un hecho muy importante donde, bueno, van a estar llegando diferentes miembros firmantes de ese momento, abogados constitucionalistas, conocedores de pe a pa de todo esto, Sí. que fueron parte del proceso de la reforma constitucional y, por supuesto, que hoy ya más grandes, pero con una vasta experiencia, están acompañando y van a acompañar a Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que va a estar también encabezando este evento, esta jornada conmemorativa, junto también a Eduardo Menem, que va a hacerse presente en el Salón de los Pasos Perdidos. Ya se está preparando todo el lugar para esta fecha histórica. Precisamente se cumplen los 30 años desde aquella vez en 1994, aquel 13 de mayo. Y por supuesto les cuento un poquito lo que va a ser la grilla. Hay una recepción institucional a cargo de autoridades. Había un tape muy lindo, no sé si estará por ahí, va a estar dando vuelta en las redes sociales también para que lo puedan ver. Esto es una recepción institucional, por supuesto va a estar el secretario parlamentario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Tomás Figueroa. También a las 11 horas va a estar el primer panel. Por supuesto va a haber expositores, así que la actividad realmente va a ser muy interesante. La reforma constitucional de 1994, el acuerdo político. Quien modera va a ser el doctor Adrián Ventura. Y en este caso va a estar como disertante el doctor Eduardo Menem. También el doctor Horacio Rosati, que va a llegar desde la Corte Suprema de Justicia a este panel. Eduardo Menem, recordemos que fue presidente de la Convención Constituyente, era por entonces presidente provisional del Senado y bueno, cumplió ese rol. Rosati fue actual juez de la Corte y fue convencional constituyente. Sí. Hay un podcast muy interesante, no sé si lo escucharon, que lo hace compañero de Rodri Recal, de Perfil, con Constituyentes del 94, entrevistó a Elisa Carrió, el titular de la Corte Suprema, muy interesante. Sí. Bueno, para que ya empiecen a ponerse también en el ambiente, va a estar el licenciado Jesús Rodríguez y el doctor Augusto Alacino también, bueno, diputado nacional, mandato cumplido. Supongo que Jesús Rodríguez, no me acuerdo, pero creo que también eran constituyentes por el federalismo, claro, de la Auditoría General de la Nación 2020-2023 y también integrante de la Unión Cívica Radical. Bueno, por otro lado, el segundo panel es a las 13 horas, esto es la reforma constitucional de 1994 y los poderes del Estado, donde va a estar como moderador el doctor Mariano Palacios, que es especialista en Derecho Administrativo y Económico. Además, disertantes va a estar el doctor Alberto García Lema, también un conocido en esta casa y por supuesto en todo lo que es la abogacía, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Buenos Aires durante 35 años. Realmente, bueno, mucha experiencia, unos currículums tremendos, más allá que son abogados que han sido parte de toda esta reforma. Sí, querías decir algo. Sí, ahí creo que tenemos que estar algunos de nosotros y plantear
si creían efectivamente que se podía llegar a revisar el tema de la coparticipación con esa, con esa postura, es verdad, ¿no? muy buena observación. Me parece que a la luz de los hechos, creo que inclusive... Es el momento. Hay algún video también, otra que fue constituyente fue Cristina Fernández de Kirchner, que posteó hace un tiempito un video y tenía que ver justamente con la cuestión, por ejemplo, de las leyes coparticipables y las que no son. Claro. Había advertido en aquello que en cualquier momento el gobierno nacional podía generar leyes que no se coparticiparan. De hecho, es lo que pasa en estos días y ha pasado con gobiernos anteriores. Sí. Y que son otros temas también interesantes para plantearle a la gente que participó o que sabe de estos menesteres. Exacto, Sí, sí. exacto. Bueno, seguía mencionándoles algunos de los tantos nombres que van a estar llegando a este lugar, a nuestra Casa de las Leyes, en este caso el Salón de los Pasos Perdidos, el doctor Enrique Paixao también, abogado y asesor en el Honorable Senado de la Nación entre 1984 y 1985, Alberto Pierri, bueno, diputado de la Nación, mandato cumplido, Sí. Doctora Cristina Guzmán, también ex convencional constituyente y ex diputada nacional por la provincia Claro, de Pierri Jujuy. en ese entonces era presidente de la Cámara de Presidente. Diputados. Presidente de la Sí, Cámara de presidente de la Diputados. Cámara de Diputados. Por 11 periodos fue, ¿no? 11 periodos consecutivos. Sí. Sí, toda la gestión de Toda la Menem. gestión de Menem, exactamente. Bueno, doctor Juan Carlos Romero también va a estar llegando a este panel. Y ya vamos al panel número 3, por ahí estoy haciendo algo más general. Después ese día vamos a ir contándoles también durante el transcurso de la jornada, porque el vivo va a estar siendo parte de todo este acontecimiento muy importante, así que seguramente estemos de a ratitos en el Salón de los Pasos Perdidos. Bueno, a las 15 horas el tercer panel, moderado por el licenciado Eugenio Alberto Silva. Entre los disertantes, Elba Pilar Barreiro de Rulet, que, bueno, arquitecta y política argentina, estos Ella fue nuevos una derechos y mujer. garantías. Claro, ella fue la primer vicegobernadora por parte del radicalismo de la democracia en la Exacto, provincia de Buenos por la Aires. provincia de Buenos Aires. Bueno, Antonio Hernández también, bueno, abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Él Córdoba. fue convencional también. Creo. Sí. Doctora Marcela Ruiz, también, bueno, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial y abogada y docente por la Universidad Nacional de Tucumán. Luego el doctor Miguel Esteban López, que fue funcionario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a la que ingresó por concurso público de oposición y antecedentes hace 45 años. Cumplió funciones como jefe del Departamento de Técnica Legislativa de la Dirección de Información Parlamentaria. Y así otras tantas, ¿no? Estoy leyendo apenas los primeros renglones de sus currículums, muy, muy vastos. Bueno, y a las 17 horas es el último panel, es el panel de cierre, balances y desafíos a 30 años de la reforma constitucional. Como moderadora va a estar la periodista Liliana Franco, también es docente y especializada en temas políticos y económicos. En los disertantes, el doctor Rodolfo Barra, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre el 25 de agosto de 1990 hasta el 20 de diciembre de 1993. El doctor Rodolfo Díaz, también el doctor Alfonso Santiago y el doctor Nicolás Mayoraz, quien es abogado y hoy diputado de la Nación por La Libertad Avanza. Muy bien, muy amplio, entonces va a ser una jornada una jornada histórica porque, bueno, se recuerda un hecho histórico como es la reforma constitucional de 1994, o sea que realmente es un hecho resaltable y digno de estar ahí. La entrada es libre y gratuita, entiendo Exactamente. yo. Sí, tienen que tratar de llegar temprano para poder entrar, estar todos, ¿no? Porque obviamente va a haber recambio. Quizás algunos decidan quedarse toda la jornada, es de 10 a 17 horas, o van llegando, pero siempre lo que es la apertura y el cierre tienen esa cosa especial. Así que seguramente también, bueno, va a estar el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y también, bueno, quien fue uno de los hacedores importantes en toda esta reforma constitucional, el doctor Eduardo Menem. Así que, bueno, van a poder tener palabras de todos los que fueron parte de... Todos los fueron constitucionalistas, ¿no? Imperdible, así que quienes puedan estar y quienes quieran estar Fueron seguramente... y son.
vamos a Sí, decir. totalmente. Y bueno, todo eso se va a poder seguir, si no, a través de, si no pueden estar acá, va a haber streaming durante toda la jornada, o sea que se va a poder seguir todo el desarrollo. Diputados HCDN. Ahí está, Así. ahí está. Y bueno, ya mencionábamos recién el caso de este accidente ferroviario. Recién me marcaban el hecho de que parecía que yo había mencionado que el desfinanciamiento ferroviario tenía que ver con la actualidad. Me parece que en realidad había sido claro que este es un desfinanciamiento que viene de hace algunos años. Viene a cuento esto, volver sobre el tema, es porque, bueno, mencionábamos un posteo del diputado Eduardo Tognoli, pero ahora tenemos el diputado Tognoli, que ha sido muy activo durante los últimos días y en general es muy activo. Tenemos unas placas de Fabián sobre otro tema de real importancia. Sí, porque si hablamos de la época de la pandemia, hablamos de la comunicación, especialmente de los jóvenes. Hay un hecho que ha marcado con singularidad estos últimos años y tiene que ver la comunicación a través de las redes sociales. Y dentro de las redes sociales y dentro de lo que es el mundo de Internet, hay un submundo que está haciendo estragos. Y en este caso nos referimos a todo lo que tiene que ver con los juegos de azar, las apuestas online, el hecho de participar a través de espacios en línea, de apuestas, de competencias deportivas que están siendo muy promocionadas por distintas figuras del espectáculo, por periodistas deportivos que en otra época han sido muy sesudos y hoy se los ve realmente inclusive poner en sus timelines de Twitter cuánto es que se apuesta por uno y por otro candidato, cuestiones que afectan seriamente en momentos en los cuales rige en el mundo esta voracidad por hacer las cosas mucho más rápido y velozmente, alcanzar la riqueza. Y de la mano de este sueño, bueno, ¿por qué no apostar? ¿Y por qué no, de alguna manera, si total, es poca guita, ¿no? Si tu papá, bueno, pero la realidad está marcando que los más afectados por estas cuestiones son los adolescentes, los pibes de 20 años. Hace poquito hubo un caso de un pibe que intentó suicidarse debido a la deuda acumulada. Y en este sentido el diputado Tognoli, Eduardo Tognoli, acercó un proyecto a la Cámara que tiene que ver con la prohibición lisa y llana de la publicidad de los juegos online. Es un tema que toca intereses importantes porque los principales clubes de fútbol de la Argentina están promocionados en la banda central de su camiseta justamente por dos sitios de apuestas. La Selección Nacional de Fútbol tiene entre sus sponsors también a una de estas compañías y así en todo el mundo. Entonces la cuestión es muy de alguna manera sensible a muchos poderes que ven de esta forma una forma sencilla de recaudación. Pero Tognoli plantea justamente el estrago que está haciendo esta ludopatía, este acercamiento al juego a través de las redes en los jóvenes, y plantea lisa y llanamente la prohibición, José. Ajá, la prohibición para no exponer a los menores a este tipo de cuestiones. ¿Qué prohibiría? ¿El juego online o la publicidad? Prohíbe la publicidad y el juego online, digamos, también. Porque lo que sí dice es que podría seguir promocionándose, pero a través de mensajes directos, de cuestiones específicas a aquellos usuarios que así lo quieran hacer. No a través de todas las redes. Claro. Ahí está, ¿no? La excepción es esta, y prohibir publicidad de pronósticos deportivos. Siempre se habla, y es susceptible de que pase así, el hecho de los famosos batacazos en el fútbol. Sí. Había en la época del PRODE, recordemos el pronóstico de espectáculos deportivos, que sigue existiendo en la actualidad, que fue creado durante el gobierno... Todavía? ¿Cómo? Creo que no existe más, creo. ¿Crees que no? Creo Bueno, que no. puede ser. Pero fue creada en la época de Livingston, si no recuerdo mal, con el ex ministro de Bienestar Social, estábamos hablando de Manrique, ¿sí? Y que a lo largo de los años fue sufriendo distintas variaciones. Eran 13 apuestas que se hacían, local, empate y visitante, con todas sus variantes, y
Yo saqué 12 puntos, dicho una vez. ¿Hiciste 12 puntos? 12 puntos, pero ganaba un montón. Y perdí con River Estudiantes, me quiero morir. Bueno, ya está. Y le había puesto Estudiantes, o empate, no me acuerdo, pero ganó River, era muy obvio. Pero, bueno, perdón. Bueno, jugaste el batacazo. Más allá de este momento de historias en el deporte, lo que sí podemos decir es que efectivamente es un mal que aqueja a la sociedad actual. Vamos a la próxima placa. Y el diputado Tonioli plantea una cuestión que yo no sé qué opinarán ustedes. Dice, la ley de bases en su planteo original tenía 800 artículos. Claro. Y lo trataban 3 comisiones. Esta ley, que tiene 8, la quiere mandar a 4 comisiones. A 4 comisiones, sí. Vi la protesta en las redes y tiene razón. Bueno, la aplicación de esta... Porque convengamos que cuando te mandan a muchas comisiones y no vas a hacer un plenario por este caso, es justamente para... dilatar. O para dormir o cajonear la iniciativa. Claro. En este caso, la iniciativa debe ser llevada adelante por el Ministerio de Salud. Estamos hablando de ludopatías, de enfermedades sociales, con multas para aquellas empresas que violen esta norma. Uno tiene que decir, la multa tiene que ser lo suficientemente importante en función del volumen de dinero, que no lo sé, voy a averiguarlo para la próxima. Deben ser miles de millones de dólares que mueven, y debería ser lo suficientemente importante como para generarle un perjuicio a estas empresas y que no lo sigan haciendo. Y la financiación de esas multas, de este sistema, sería justamente a través de las multas que se cobren. Creo que, en síntesis, cualquier padre estaría de acuerdo con esta norma, digamos, ¿no? Es una adicción, en definitiva. Sí, totalmente, claro. La ludopatía es una adicción. Conocemos lo que significa para muchísima gente adulta, por ejemplo, ir al casino de Buenos Aires a jugar a las moneditas. Se pasan horas y horas y horas en las máquinas. Sí, las moneditas que a veces saben ser el sueldo, ¿no? ¿Cómo? Que a veces saben ser el sueldo, es muy complicado. Sí, por supuesto. No conozco el casino que está allí en el ¿cómo se llama? En el hipódromo, pero entiendo que conozco casos de gente que se gastaba todo el dinero. Es como que hay una delgada línea entre lo que te genera un cierto disfrute hasta que tenés que terminar y... No, el límite, decir, bueno, yo voy a gastar, decir, che, ya está. 5.000 pesos y me voy a divertir por 5.000 pesos. Y decir, bueno, y ya está. En síntesis, creo que es un buen proyecto, por lo menos desde mi punto de vista, de mi subjetividad, pero va a tener que enfrentar una oposición muy grande, que no solo está dada por las propias empresas, sino por todo el circuito y todo el universo que se beneficia a través del funcionamiento de estas compañías que hacen del juego su forma de subsistencia. Sabemos que el juego históricamente es una atracción y es muy difícil su derrota en este tipo de luchas. Así es, evidentemente, bueno, el día pasados comentábamos que otra de las acá en el Congreso, de las personas que bueno, hacen hincapié en el tema del juego online, es la diputada Marcela Campagnoli, que justamente habíamos mencionado el hecho de que iba a dar unas charlas en colegios. Y creo que también Maximiliano Ferraro tiene un proyecto también similar. Sí. Yo creo que allí podría haber una buena confluencia y una buena conexión para generar un proyecto en conjunto. Así es, bienvenidos a esas iniciativas. Bueno, llegamos al final de esta primera parte del programa, tenemos mucho más para la segunda, bueno, pero primero vamos a una muy breve pausa. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Y seguimos con el resumen y bueno, al principio del programa hablábamos del el debate que hay en el Senado sobre la ley de bases y uno de los temas más ríspidos durante las discusiones en comisiones es la cuestión del RIGI, ese registro de inversores que bueno, ha dado mucha tela para cortar acá en diputados y ahora la está dando en la Cámara Alta. Veamos lo que decía en primera mañana sobre ese tema el diputado del MID, Eduardo Falcone. Sí, en realidad el tema del límite inferior para lo que es una gran inversión lo definió el Poder Ejecutivo. Inclusive yo hablé con los industriales de ADIMRA, ellos no están cuestionando ese piso porque la cuestión es... ADIMRA son los metalúrgicos. Sí, sí, concretamente. Lo que ellos plantean en realidad, y la UIA también, en realidad no es un cuestionamiento al régimen. Todos dicen que el régimen está bien, que necesitamos miles de millones, no 200 millones, miles de millones de dólares en Argentina, porque está totalmente descapitalizado, necesitamos inversión en todos los sectores básicos. El cuestionamiento de los industriales argentinos, ¿cuál es? Es que cualquier vehículo que invierta en la Argentina para estas grandes inversiones podría importar bienes de capital con los beneficios impositivos que le da el RIGI. Claro. Entonces, ellos producen o podrían producir esos bienes y los vehículos que pueden invertir, una gran empresa que puede invertir miles de millones de dólares, podría importarlos o podría poseerlos. O sea que concretamente, si los quieren utilizar acá, a mí me parece perfecto. Lo que ellos dicen es que habría una especie de competencia desleal entre los industriales que producen en la Argentina esos bienes y los que se importen. Ahora, creo que eso se puede ajustar. Está bien. Creo se puede arreglar acá. No, está se bien. podría ajustar. Habría que ver qué es lo que... Está bien. Hoy lo que están planteando en Senado, en senadores, algunos senadores, es eso. Bueno, escuchábamos al diputado Eduardo Falcone hablando sobre la cuestión del RIGI. Es un tema que, bueno, está siendo, como decíamos, muy discutido en la Cámara Alta. Y veamos lo que decía también una de sus compañeras de bloques. Recordemos, el MID tiene un bloque de 3 que se armó de un desgajamiento cuando, bueno, le quitaron la presidencia de La Libertad Avanza al diputado Oscar Sago. Bueno, el tercer componente o la tercer componente de ese bloque es María Cecilia Ibáñez, que estuvo en segunda edición. Somos desarrollistas, el presidente del bloque que somos afiliados, somos dirigentes. Desde el primer día siempre dijimos lo mismo y tenemos la ventaja que Javier Milei, que estuvo en nuestro partido, era un admirador de Frondizi. No hemos tenido ningún tipo de problema con el presidente, como no hemos tenido alguna observación en el ley base. Estoy hablando de lo mío personal, que somos unos grandes lectores de la ley y que si mandamos algún inquietud al Ejecutivo nos han contestado y lo han resuelto. Si nosotros teníamos razón, lo han cambiado y han venido. Le tendría que haber mandado yo lo que la Unión Metalúrgica Cordobesa ha dicho sobre las RIGI, que tienen una pequeña diferencia, que quieren igualdad para todos. Entonces creo que ese es el punto para llegar, pero que eso no tendría problema porque está determinado en una cuestión de interpretación del artículo que está en el espíritu y que se puede nada más determinar en los decretos de reglamentación. Así. Hay mucha actividad que se desarrolla por estos días en la Cámara de Diputados. Hay intensas reuniones de comisión. Para la próxima semana ya hay previstas 4 reuniones de comisión. Bueno, vuelve entonces de lleno el trabajo en comisión y una de las cuestiones que el año pasado se analizó, tuvo reuniones informativas inclusive y quedó en veremos. Es un tema muy interesante que tiene que ver con el reciclado de residuos de artes de pesca. Es un proyecto que impulsaba la diputada Mariana Zubik, pero bueno, de ese tema nos va a hablar una especialista en temas ecológicos como es Lourdes López. Exactamente, bueno, hablábamos de esto que tiene que ver del arte de la pesca, ¿no? Porque ya el año pasado inclusive se habló mucho del tema de la trazabilidad, de que había que también tener un margen, ¿no? y un conocimiento sobre
bueno, qué es lo que tiene nuestro fondo marino, ¿no? Nuestra fauna marina, que es amplísima, que es muy grande, que realmente en el último tiempo ha sido devastado por diferentes formas de la pesca y también por algunas flotas extranjeras que pescan de manera ilegal en nuestro país. Pero bueno, abordando un poquito desde el inicio, esta Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales y Pesqueros estuvo reunida esta semana también, y alguno de los proyectos que fue presentado fue este de la diputada Mariana Zubik, donde bueno, se presentó puntualmente el qué son las artes de la pesca, y es todo aquello que se usa para capturar peces. Uno cuando le dice, ¿pero qué es el arte de pesca? No tiene nada que ver con la pintura ni con nada de eso, sino con la forma en la que se pesca, porque dependiendo de la forma en la que se pesca se preserva el fondo marino, se preserva cierto tipo de especies y se hace un trabajo mucho más pormenorizado sin tanta contaminación. El proyecto tiene por objeto establecer lo que son los presupuestos mínimos de protección ambiental en términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, que tiene que ver con crear o mantener, conservar un ambiente sano para todos y todas, y con esto algunos objetivos de la ley que también tiene que ver con obligaciones de los productores, ¿sí? Este es un tema muy específico que tiene que ver con cómo van trabajando cada uno de los productores pesqueros. Y por otro lado, recordemos que el gran problema de las pescas, pues uno en realidad en cuanto a los desechos de la pesca, con la caña de pescar no vas a dejar tirada la caña de pescar. Pero sí las redes pueden llegar a quedar ahí. Y eso es lo que genera la contaminación. Claro. El tema que, bueno, y en su momento lo decía la diputada mandato cumplido Graciela Ocaña, ¿no? Que la costa del sur de nuestro país está plagada de todo lo que son residuos plásticos, desde sogas hasta redes, y esto después termina quedándose en el cuerpo de los animales. Sí. No, te iba a acotar que a propósito de esto, el riachuelo, gracias al trabajo de limpieza, se puede recorrer nuevamente en un barquito. Exacto. Y ha sido una labor muy criteriosa de la CUMAR, que a lo largo de estos últimos 4 o 5 años ha podido desintoxicar esa zona que sabemos que estaba rodeada por todos los desechos de las fábricas que arrojaban directamente lindantes al riachuelo sobre ese pequeño río, que además era una forma de navegación y de llegada. Imaginémonos, desde el norte vienen en lancha muchos se quedan paran en el Puerto Madero, ¿no? Sí. Aquí para los que vienen desde el interior del país, los que vienen de la zona norte, del Tigre, del Delta, tienen un amarradero, pueden venir en lancha. Lo que sería para la gente del sur, que en días generales es bastante más complicado llegar, también tener la posibilidad de llegar por ese medio. Exactamente, tal cual como vos lo decís, recién haciendo también lo que es un paralelismo con lo que establece el artículo 41, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo, entre otras cosas. En los objetivos, lo que decíamos, ¿no? Poder minimizar hasta reducir a cero el abandono y o la disposición final de artes de pesca, o sea, todo lo que es utilizado a la hora de llevar a cabo la captura de peces. Sea poniendo en riesgo el ecosistema marino o costero, como los vertederos de residuo, aplicando los conocimientos y mejoras técnicas disponibles para su reutilización, tratamiento y reciclado. Estos son los presupuestos mínimos de los que está hablando. No necesariamente tienen que ver con lo económico, sino con los pilares en los que se va a fundamentar la pesca o la captura de peces, vamos a decir, ¿no? Fomentar la utilización de materiales de mayor durabilidad, cuyo proceso de reciclado sea más eficiente y el impacto ambiental sea mínimo. Promover la utilización de materiales biodegradables en la conformación de las artes de pesca. Siempre vemos que están saliendo artefactos más innovadores en materia de desintegración, de reciclado, de reutilización. Bueno, por ahí también es otro de los presupuestos mínimos que se están intentando establecer, y los lineamientos para la creación de programas de gestión de residuos de arte de pesca, así como se hizo una limpieza respectivamente del riachuelo, bueno, que haya limpieza en los mares, en las costas, en los balnearios y demás,
para que también no solamente sea un ambiente sano para la fauna de la fauna marina, sino también para aquellos que están, que viven en un lugar de playa donde da al mar, y por supuesto también mejorar la calidad de vida humana. Disminuir humana y animal. También disminuir y eliminar los daños causados a las especies marinas, esto que estoy mencionando, y evitar la diseminación de microplásticos y otras sustancias. Así que bueno, también esto es uno de los temas puntuales. Se estima que cada año se pierden o abandonan 640.000 toneladas de arte de pesca en los océanos. Así es, y los microplásticos, esos son los que terminamos consumiendo nosotros dentro de 50 años. Exacto. No, y aparte te dicen, por día, había un estudio que decía por semana, comemos en materia de microplásticos hasta una tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito son así. Es 6 por increíble. 9. Bueno. Así es, bueno, ese es un proyecto entonces de Mariana Zubik, que ya no está en el Congreso, pero bueno, esperemos entonces, de acá lo vamos a militar, esa iniciativa para que... Ahí el diputado... Independientemente de que... Bueno, este proyecto lo único que no analizamos es el costo que tiene, ¿no? Porque indudablemente claro, es un costo elevado. No digo que no sea mejor el gastar en esto... Y la logística, que vaya un barco, que recupere... Que gastar en toda la atención y la contaminación que produce, pero bueno, claro, está claro que es necesario. Pero son industrias también, a ver, son industrias millonarias, vamos a decirlo. A ver, hay mucho dinero en el arte, en la pesca en general. Sí. Entonces, tendría que haber algún tipo de, no sé si impuesto, pero algo que tengan que llevarse, materia tarifaria, obligaciones, algún tipo de canje, multa. El tema es que las multas, viste, es como... Sí, está bien. No, por eso es el mismo caso que el juego en línea. Tiene que ser lo suficientemente onerosa para que le duela al que la recibe y piensa, no, me van a cobrar estos morlacos, entonces... O al revés, que haya beneficios para aquel que no ensucie... También. ¿No? Sí. De la manera es más difícil probar que no ensucie. Es más difícil, sí. Tengamos en cuenta que esto es mundial, o sea, tendría que haber un compromiso mundial realmente, porque bueno, los océanos son comunes. Igual te digo que hay también iniciativas desde diferentes asociaciones no gubernamentales, que son ambientalistas también, que bueno, junto con algunos gobiernos europeos se encargan de, gestionar lo que es la salida de buques que limpian las grandes islas de plásticos, y esto me refiero a plásticos que emitimos los seres humanos desde la playa, desde la orilla, hasta los mismos plásticos que se utilizan en el arte de la pesca para limpiar las grandes islas plásticas que hay en el medio de los océanos, ¿no? Que a veces las vemos que son, capaz, se llama islas, pero son... casi como ciudades enteras, ¿no? En el medio del mar. Por eso es que es importante, si hacemos un trabajo en arte de la pesca también, cuando vamos a las playas, tratar de llevar todo lo que llevamos, lo traemos en modo de residuo, ¿no? Sí, un conocedor del tema me decía que toda la bolsita que vos vas viendo en la ciudad volando ahí, termina en el tarde mar. O temprano va a terminar en el mar. Y bueno, los microplásticos, que para entender un poco del daño que nos pueden llegar a generar, que hoy consumimos, son la pulverización de los plásticos que han sido tirados, que han ido a parar a los ríos o a los océanos, y en 50 o 60 años se integran a la cadena alimenticia, y por eso es lo que vos decías, las tarjetas de crédito que comemos. Sí, hay un tema con los pescados, por ejemplo, el atún o el salmón, que son pescados más grasos y por lo tanto tienen mayor poder de absorción. Por eso es que algunos dicen, ojo con tanto atún, ojo con el salmón, porque debido a que son pescados más grasos y son muy ricos, la verdad hay que decirlo, terminan absorbiendo mayor cantidad de desechos y también de tóxicos que hay en el mar. Porque estos plásticos no es que quede el plástico y bueno, listo, queda el plástico y se terminó. Plástico y desechos tóxicos también que son liberados por los plásticos mismos, ¿no? Entonces también decir que no hay que ahorrar entonces en atún ni en salmón. Yo diría que es mejor compra verduras. Vamos a terminar siendo todos vegetarianos. Y uno dice, no, ¿qué me estás diciendo? Bueno, ese es otro tema también, ¿no? La pulverización, ahí entras también los agrotóxicos. Todo. Cada lugar que tocas tiene algún contrapunto y alguna cuestión ligada a la falta de cuidado por exceso
de aprovechamiento del suelo o exceso de aprovechamiento del mar. Sí, Claro. o adelantamiento de ciertos ciclos de las Claro. verduras y demás, que todo esto termina pasando, ¿no? En la industria alimenticia, que te termina deteriorando la salud. Realmente lo que hoy comemos no es lo mismo que comían nuestros abuelos o bisabuelos hace años, que lo sacaban de la tierra y lo llevaban a la cocina. Pero más allá de las prevenciones que traemos en materia de salud, justamente si no los conmueve a la gente la cuestión de la salud propia, que lo piensen en los animales, los peces, aquellos, porque las redes que quedan ahí no solamente después se degradan tarde o temprano y vienen a parar a la cadena alimenticia, sino que también que previamente, bueno, son barreras infranqueables para pingüinos, tortugas marinas, medusas. Acá en el Río de la Plata, por ejemplo, me contaban que existe la franciscana. La franciscana es el delfín del Plata, se lo conoce. Y son, cuando dicen, bueno, cuando encuentran esos delfines en la costa, bueno, murieron, aparecieron así. Y bueno, quedaron enredados en realidad en las redes. Los pescadores cuando los sacan, ellos no pueden salir, cuando los sacan, directamente ya están muertos y los tiran directamente al agua. Ni siquiera, o sea, obviamente no se consumen. Pero bueno, o sea que si no conmueve la cuestión de... ¿Puedes decir que si la gente se conmueve más por un animalito que por otro ser humano? Y quizás sí, también, y quizás sí, también puede ser. Pero bueno, los que te tienen que conmover en realidad son los productores y todos los sectores y las autoridades. Y bueno, entonces, en definitiva, el llamado también insistimos. a la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que hoy es presidida por un diputado del oficialismo, por Carlos D'Alessandro. Esperemos entonces, en definitiva, que avancen con esa iniciativa que, bueno, bienvenida, que lo traemos al debate y lo recogemos y, bueno, volvemos sobre esta cuestión. Y ya que estamos haciendo referencia a hechos que son cuestionables en todo caso, esta semana también se dio el hecho de que el escrache que sufrió el diputado Massot en las puertas del anexo, justamente ingresando en esas, un grupo de militantes de las organizaciones de jubilados, pero particularmente, y bueno, desde acá lo repudiamos ese tipo de situaciones, sea del partido que sea, esas situaciones, esos malos momentos que uno puede llegar a experimentar en esas circunstancias. Sí, inclusive recordar, ¿no?, que, José, si te parece, que el escrache nació en una época en la que no existían los juicios a los militares durante la dictadura de la democracia, y lo utilizaban justamente los hijos, las agrupaciones de hijos que tenían a sus padres desaparecidos. De alguna manera no había justicia en ese momento, no había posibilidad de acceder al conocimiento de lo que había sucedido con sus padres, y iban a las casas donde habían vivido esos militares o a actividades que realizaban y de alguna manera se manifestaban en contra. Pero esto es otra cosa distinta, estamos en democracia, el escrache no es bueno cuando se hace nunca, en estos momentos creo que no es una buena manera tampoco de resolver. Bueno, en su momento, cuando hacíamos coberturas en las puertas del Congreso, también, ¿quién no ligó un huevo por ahí, un polentazo? ¿Viste? Son esas cosas bueno, que... pero una cosa son las protestas, en definitiva, y otra cosa es atacar a una persona directa, o sea, aprovechar la multitud. Claro. Y a propósito de scratches, está el hecho de los dichos de Edgardo Llano, que es sindicalista del gremio aeronáutico, que habló de escrachar a los senadores. Y bueno, eso mereció un proyecto esta semana que presentaron desde los diputados, en este caso del PRO. No, un proyecto, no, una denuncia penal, directamente impulsados por el diputado Lombardi y otros más, Cristian Ritondo y otros del bloque PRO, por iniciar una causa contra el Edgardo Llano por amenazas, intimidación e instigación al delito. Todo eso pasó en esta semana. Poquitas cosas. Mirá, de hoy al domingo, de hoy a la noche, de esta hora, cuando estamos cerrando el programa, hasta las 12, yo creo que van a pasar unas cuantas cosas. Y eso que es viernes, donde la actividad mengua un poco, pero bueno, no es el caso en la Argentina. Llegamos al final de esta edición, de esta semana, así que Lourdes, fue un gusto. Un placer como siempre. Y bueno, hasta el lunes. Buen fin de semana, José, gracias. Bueno, y con ustedes nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 15. Ahora los dejamos en compañía de Amanda Alma y su equipazo de tercera edición.